Y creo que ahí, no sé si inició a grabar. Listo, se está grabando. Aquí, ¿quién más está conectado? Javi, no, solo están ustedes y Camila. A ver, aquí. Jocelyn me dijo que sí. Diana, no sé. ¿Pedro se va a unir, Mari? Sí, creo, pero está en el restaurante con la mamá. Pero sí, Ah, sí, creo que entonces, puedo unir. le dice si puede, genial, sino que no se preocupe. Y Javi me dijo que sí, pero no responde. Entonces, pues esperémoslo ahí. Entonces, cualquier cosa, pues ya iniciemos. Ahí igual queda grabado y eso es todo. A ver, pero ese es el tema que a mí más me gustó de todo el semestre. Si le cogen agrado al tema, es lo mejor que pueden hacer porque puede pasar difícil al inicio, pero verán que si es que le cogen el hilo, es muy bacano. Entonces, eh, como vimos antes, nosotros antes vimos en la clase que de la otra semana, que en toda la nefrona que vemos acá, lo que tenemos que enfocarnos, como vamos a ver, es síndromes glomerulares, ¿no? Entonces, síndromes glomerulares y glomerulopatías, todo lo que nos fijamos es el glomérulo, solo glomérulo. Y lo que yo les dije es que entraba la sangre de todo el sistema sanguíneo por la nefrona al riñón, por la arteriola aferente de la nefrona, luego pasaba a los túbulos, pero yo me omití acá todo el capilar glomerular que hay aquí. Entonces, eso es lo que vamos a enfocarnos, este capilar glomerular, estos ovillos glomerulares que hay acá. ¿Por qué? Porque esto es microscópicamente hablando lo importante y es todo esto. Si ustedes tienen esa imagen clara en la mente, les va a ir súper bien cuando lean, van a comprender mejor, porque son términos un poco desconocidos, pero aquí los van a conocer bien. Entonces, este es el glomérulo microscópicamente agrandado, ¿sí? Está la arteriola aferente, la arteriola deferente, está la cápsula de Bowman, está la célula epitelial, ¿sí? La más externa, el espacio de Bowman, que lo ven acá, y ahí es donde cae todo el filtrado y ahí llega el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Todo eso pasa al túbulo contorneado proximal. Pero pues debemos ver que hay cosas que deben pasar y cosas que no deben pasar. No deben pasar ni células ni proteínas. Solo pasan electrolitos y otras cosas microscópicas, urea, amonio. Entonces eso sí, pero haciéndole un corte transversal, como pueden ver aquí, a estos capilares, podemos ver esto que viene siendo la famosa membrana de filtración glomerular. Esa es la membrana de filtración glomerular o también llamada barrera de filtración glomerular. Aquí se basa todo, ¿sí? Aquí se basa casi todo. Entonces, la membrana de filtración glomerular se compone por un endotelio, que es lo que vemos acá, endotelio fenestrado. ¿Por qué es fenestrado? Porque tiene estos poros, son las fenestraciones, ¿sí? La membrana basal, que es la que ven en azul, y el epitelio, ¿sí? El epitelio es el más extenso, entonces endotelio, membrana basal, epitelio. El epitelio es donde están los podocitos. ¿Qué son los podocitos? Estos rosaditos que ven acá, que los mismos que están acá, o es como morado también, y aquí en medio de podocito y podocito ven que hay un poro de rendija que le dice acá que es la hendidura de los podocitos, ¿sí? No sé si me escuchan bien ahorita o si todo bien hasta el momento. Sí, profe. Epa. Listo, entonces lo que les digo es que esto es fundamental para comprender todo. Aquí lo que vemos al lado es lo mismo, pero dado la vuelta, ¿sí me entienden? Como si a esto lo giráramos y viendo para abajo es lo mismo, ¿sí? Fenestraciones endoteliales, membrana basal que repele las proteínas, hendidura de membrana basal de filtración donde están los podocitos. Y los podocitos tienen pedícelos que son los pies de los podocitos. Y aquí en medio de podocito y podocito hay una hendidura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué repeler proteínas? Porque como miran aquí, todo tiene carga negativa, todo es negativo, ¿sí? Esta membrana basal tiene carga negativa, entonces como es negativa, pues cuando ya sabemos desde el colegio que negativo con negativo, cuando llega cualquier sustancia negativa, como es las proteínas, la albúmina tiene una carga negativa, entonces eso se va a repeler, ¿sí? Negativo con negativo no es compatible químicamente y se repele como miramos aquí, no puede pasar, ¿sí? Entonces,
Además de que esta estructura va a permitir que pasen algunas cosas y otras no, esa estructura también va a ser por la carga eléctrica negativa, que también va a lograr que algunas cosas se filtren y otras no. Entonces, lo que vemos aquí, pues, esta imagen es igualita a esta, este de acá, a esta de acá, sino que aquí, como ustedes miran, entre un capilar y otro, ¿sí? No hay nada, pero aquí en realidad esto no es así, eso en realidad es de esta manera. Quiero que salimos un rato para que hagamos zoom. Esto es lo que quiero que vean acá. Eso es lo que mucha gente no comprende y esto es muy importante también, ¿sí? Esto que ven aquí en amarillo es un citoesqueleto, ¿sí? Es como la estructura de sostén que viene, es el famoso mesangio, ese es el mesangio, ¿sí? Entre capilar y capilar la estructura de sostén se llama mesangio. Ahí ese es un mesangio que está intraglomerular porque está dentro, en medio de los capilares, y hay otro que es extraglomerular, que es el que vemos aquí, lo mismo, que está en el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Y aquí vamos a ver las flechas como miran que todo el filtrado que pasa a la cápsula de Bowman, lo que logra pasar, pues va a pasar al túbulo proximal, ¿sí? Y esto, microscópicamente hablando, pues va a verse aún más cerca, ¿sí? Aún más cerca de esto mismo, de la siguiente manera como vemos acá. Ahí sí, ya hagámosla así. Como vemos aquí en esta figura, es lo mismo, pero más de cerca. Entonces, de otra manera, endotelio fenestrado aquí abajo, la membrana basal o lámina basal también llamada en la mitad, y el epitelio donde están los podocitos con su diafragma en hendidura entre podocito y otro, y los pedículos podocitarios, que son los pies de los podocitos, encima en el epitelio, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber, son las tres partes de la barrera de filtración glomerular, y también que tienen las proyecciones son los pies, ¿sí? Esto viene siendo lo mismo, pero pues ya vemos un corte en medio de todo. Y también, pues aquí aclararles que esto microscópicamente los va a molestar un poco cuando estén leyendo, pero comprendiendo esto, sacan preguntas de exámenes y sacan toda la fisiopatología y todo lo esencial. Entonces, lo mismo, el mismo gráfico más de cerca, ¿cierto? Endotelio capilar, carga negativa porque está pegado a la membrana basal que tiene la carga negativa. ¿De qué está compuesto la membrana basal? De colágeno tipo 4, como le señalé acá. Colágeno tipo 4. Si le colocan colágeno tipo lo que sea, mentira, es 4. No, ningún otro número. Entonces, y otras muy famosas proteínas y también actina, miosina, cosas que más moleculares, pero importantísimo, o pues lo importante son solo tres, ¿cierto? La nefrina y la beta y la p-caderina, nefrina y caderina, unen podocito con podocito, ¿sí? Y la integrina es la proteína que une la membrana basal con un podocito. Y pare de contar. Y ahora bien, ¿qué pasa acá? Que los capilares, ese es lo mismo que ya vimos, pero en un corte transversal. A esto es también un corte transversal y vemos de la siguiente manera, ¿sí? Vuelve y juega. Glomérulo endotelial, células endoteliales en amarillo, como pueden ver, ¿sí? Membrana basal en verde y epitelio al final, que los podocitos, ¿sí? Los podocitos epitelio. Y aquí el mismo mesangio que les mostré acá, aquí está en azul, ¿sí? En azul es el mesangio que viene estando acá de la estructura de sostén, de soporte, ¿sí? De la matriz extracelular. Si les colocan matriz intracelular, mentira, eso no existe, es matriz extracelular mesangial, ¿sí? Ese es el mesangio, que es la unión entre por ejemplo, por así decirlo, un capilar y otro. Entonces, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta o quedó bien claro? Porque es importantísimo. ¿Alguien más unió? Ah, ¿qué más, Javi? Jocelyn. Listo. Entonces ahí estamos bien, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Si no tienen algo, pues me dicen, les repito. Bueno, entonces en tal caso, aquí con este imagen van a comprender mucho mejor. Yo hubiera querido de verdad que me expliquen de esta manera porque es bien importante. Entonces, la misma imagen que aquí, pero de otra manera acá, ¿cierto?
Incluso aquí está como estaba en amarillo, aquí está en amarillo el mismo mesangio, capilar, capilar, endotelio, membrana basal y epitelio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes vayan y lean o no comprendan, pues van a comprender todo bien porque aquí estamos viendo que en la patogenia hay los famosos depósitos inmunitarios. Es un antígeno, la bolita, con los anticuerpos en forma de Y de una Y característico. Entonces, antígeno, anticuerpo o anticuerpo, anticuerpo a veces también son depósitos inmunitarios inmunocomplejos. Son inmunos complejos que se depositan bien sea en el mesangio, ¿sí? Los más grandes, y también puede depositarse en el subendotelio o en el subepitelio, como pueden ver acá. En subendotelio, entre endotelio y membrana basal, y el subepitelio entre membrana basal y epitelio, que es los povocitos, ¿cierto? Entonces, los más grandes son los que alcanzan a llegar acá, los otros alcanzan a pasar más. Por ejemplo, aquí son los más pequeños estos porque llegan más lejos. Los medianos llegan hasta aquí nomás y se sube endotelio, pero no es tan importante. El punto es que se depositan en esos lugares, ¿sí? Y cuando se depositan, activan dos vías, o la vía clásica o la vía alternativa del complemento. Y estamos hablando de inmunología, esto tiene mucha relación con inmunología siempre, que es el complemento, pero cuando ustedes ven inmunología, no, o sea, no se desesperen porque es un poco difícil comprender esas partes, pero eso es lo más esencial, ¿sí? Que la vía clásica, cuando se activa la vía clásica del complemento, ¿por qué? Porque se depositaron estos inmunocomplejos acá, se activa C3 y C4 y disminuye C4 en sangre, disminuye C3 en sangre, los dos, ambos. En la vía alternativa solo disminuye C3, solo C3. C4 está aquí es elevado, pero en realidad es elevado o normal, ¿sí? C3 bajo, vía alternativa, vía clásica, los dos bajos, ¿sí? Y aquí vemos lo mismo para allá. Si no me han entendido nada, que espero que sí es el momento. Esto es lo normal, ¿cierto? Que pasen moléculas pequeñas por aquí. Eso pasa, sí. Tiene que originarse las moléculas pequeñas, entonces tiene que pasar. Pero proteínas como la albúmina no van a pasar, glóbulos rojos no van a pasar, pero como todo esto es una patología, entonces sí van a pasar estas, ¿sí? Esto va a haber un daño en esta barrera de filtración glomerular y van a lograr pasar de alguna manera, ya vamos a ver específicamente, pero el punto clave, aquí dice, recuerda, ¿sí? Si al glómerulo le tocas el mesangio, tienes hematuria, ¿sí? Va a haber hematuria. Y si le tocas la barrera de permeabilidad, la membrana basal, en especial, esto aquí, epitelio, membrana basal, proteinuria, ¿sí? Proteinuria. Y células endoteliales o epiteliales disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Y esto es así. Ya con eso podemos empezar de una, arrancamos súper bien. Entonces, los síndromes, yo no entendía muy bien eso al comienzo, pero ya cuando usted tiene esa idea, pues es súper fácil. Son más, no es los números que están aquí, pero son los que se ven en el semestre, ¿sí? Los que hace más énfasis. Entonces, tenemos síndromes glomerulares, ¿sí? Que es lo primero que vamos a ver, y luego vemos las glomerulopatías. Los síndromes glomerulares son cuatro, sí, son cuatro. Depende de la biografía, pero nuestra biografía decía cuatro. Las glomerulopatías son siete, ¿sí? Son siete las que vamos a ver. Hay más, pero vemos siete. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los síndromes glomerulares están causados por glomerulopatías, ¿sí? Los síndromes, como lo dice su nombre, es un conjunto de manifestaciones y de un patrón en común que comparten, ¿sí? Entonces, las causas de estos son las glomerulopatías, pero a su vez las glomerulopatías se manifiestan como síndromes glomerulares, ¿sí? Entonces, eso es cómo funciona. Y aquí ya vamos con la parte más chévere, que es empezar a resolver casos clínicos. Con esta tablita lo logran hacer. Se las voy a enviar a, a WhatsApp ahorita antes de explicarla, después de explicarla, pero ya van a ver. Entonces,
Listo, ahí les dejo la tabla, pero hasta ahorita vamos a explicar esta tabla. Tenemos cuatro síndromes. Recuerden que les dije cuatro síndromes, ¿cierto? El primero es anormalidades urinarias asintomáticas, así se llama. Asintomática, recuerden, tenemos proteinuria aislada, hematuria aislada o el más famoso, más característico de estos, la proteinuria hematuria, ¿sí? Otro síndrome es el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que esta, otros pueden ver que no la tratan como si fuera un síndrome, pero en general en un libro que era el que les mandé, si lo mira así. Entonces, esta es la idea, ¿sí? Son cuatro síndromes. Y las características que les van a ayudar para estos síndromes son que como este es anormalidades urinarias asintomáticas, entonces no tiene síntomas, ¿sí? No tiene el paciente edema, no tiene hipertensión arterial y no va a tener la tasa de filtración glomerular, la TFG, baja. Sí, entonces no tiene prácticamente nada, es asintomático. En un caso clínico característico les van a decir exámenes de rutina o que por la empresa o por cualquier circunstancia de chequeo general se hizo los exámenes, ¿cierto? Es asintomático. Y la proteinuria es de 150 miligramos a 3,5. Esto quiere decir una proteinuria, si recordamos la anterior clase, subnefrótica, ¿sí? Si está en este rango, es proteinuria subnefrótica. ¿Sí? Y si es que solo tiene proteinuria, es proteinuria aislada y ya. Si tiene solo hematuria glomerular, que recordemos que hematuria glomerular era con los estos eritrocitos dismórficos, ¿sí? Eritrocitos dismórficos son para hematuria glomerular. Eso es característico. Si es que son isomórficos o cualquier otra cosa, no son glomerulares. Puede ser hematuria por nefrolitiasis, porque un trauma, lo que sea, pero no es glomerular. Entonces, hematuria glomerular que se originó en el glomérulo, por un daño en el glomérulo, es eritrocitos dismórficos y hematuria aislada. Si tiene ambos, proteinuria y hematuria, y listo. Ahí se acaba ese síndrome. El segundo síndrome es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es característico recuerden el 3,5. El 3,5 es muy clave. ¿Por qué? Porque si la albuminemia, ¿sí? Anemia, siempre recuerden en sangre, urea en orina, pues claro, entonces albúmina en sangre, albuminemia, no se vayan a confundir con albuminuria, ¿cierto? Entonces, albuminemia menor a 3,5 gramos es hipoalbuminemia, ¿cierto? Porque lo normal es de 3,5 a 5,5. Entonces, es característico por tener albuminemia, ese es lo definitivo, ese es lo más clave, ¿sí? Incluso yo he respondido a casos clínicos que no vi nada en el caso, pero por falta de tiempo solo me fijé en la albúmina y ya digo, es un síndrome nefrótico. Y nadie les puede contradecir eso porque si no tiene albuminemia, no es un síndrome nefrótico. Entonces, esto está señalado lo más importante, obligatorio, lo más obligatorio en este color negrita. Y ahí está. Entonces dice que también tiene proteinuria más de 3,5 proteinuria. Esto es un rango nefrótico, como dice su nombre, nefrótico. La otra era subnefrótico, este que estaba acá, es subnefrótico. Nefrótico es más de 3,5. El punto de corte de nuevo es 3,5. El edema es característico, esos pacientes están hinchados, están con edema. La lipiduria, hiperlipidemia es consecuencia, ya vamos a ver. La hipercoagulabilidad también es característico, o sea, por hiperlipidemia, o sea, la hiperlipiduria causa hiperlipidemia y así, pero ya vamos a ver bien. Entonces, el nefrítico, ¿qué se diferencia? Que el nefrítico, primero que no tiene hipoalbuminemia, el nefrítico tiene hematuria hipertensión, ¿sí? Es característico hipertensión hematuria. O sea, el nefrótico podría tener hematuria, pero no es representativo, más va para nefrítico. Y la hipertensión hematuria siempre nefrítico. Aquí podría haber un nefrótico, todo eso se puede combinar incluso, pero esa es la característica más para que no se confunda, ¿sí me entienden? Entonces la proteinuria, rango subnefrótico, eso también va, si es que por ejemplo un síndrome nefrótico, como yo les digo, se presenta también con hipertensión hematuria, ¿qué va a diferenciar a estos? Primero la albuminemia baja y también que tenga la proteinuria en rango subnefrótico, porque eso
porque si tiene rango nefrótico, pues es síndrome nefrótico, y si tiene rango subnefrótico, pues es síndrome nefrítico. Y característico que también como este es más grave, si es más grave, entonces tiene una tasa de filtración baja. Y cuando hay la tasa de filtración baja, la creatinina y la urea están altas, siempre, ¿sí? Eso se llama azoemia, porque esos son azoados, son desechos nitrogenados, se llaman azoados. Urea, creatinina son azoados, azoemia es que tengan estos altos. La oliguria, que también va consecuente al descenso de la tasa de filtrado glomerular, y el edema también se presenta en el nefrítico. Menos que aquí, pero también hay edema. Y otra cosa que cuando yo les digo tasa de filtración glomerular baja, yo le digo así generalmente, pero la profe les puede decir la misma palabra que es deterioro de la función glomerular, ¿sí? O de la función renal, es lo mismo, ¿sí? Deterioro de la función renal es tasa de filtración glomerular baja o filtrado glomerular bajo. Entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es, como ustedes pueden ver, copy-paste, ¿sí? Copy-paste desde aquí abajo. Es lo mismo que un síndrome nefrítico, porque es muy fácil de recordar, pero lo primero que le coloqué aquí es lo que hace distintivo a que sea una glomerulonefritis rápidamente progresiva, a diferencia de un síndrome nefrítico, que es que la creatinina va a ser mayor a 3 miligramos sobre decilitro en la primera medición, ¿sí? O una segunda medición de creatinina aumentada. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, es rápidamente progresiva. En la primera medición dio un valor elevado y en la segunda dio un valor mucho más elevado en poco tiempo. Entonces aumentó rápidamente, ¿sí? Pero si ya está con creatinina más de 3 en la primera muestra, ya tiene un síndrome, una glomerulonitis rápidamente progresiva. Hasta ahí algo que no hayan comprendido, algo que no les quedó claro o de pronto se me escapó. Pero si me están escuchando bien. Sí, todo claro, pero Listo, genial. Entonces yo les mandé la foto ahí al chat, pero lo que pasa aquí es que vamos a ver de esas características que tiene, por qué se da el edema del nefrótico, por qué se da la lipiduria y hiperlipidemia del nefrótico y la hipercoagulabilidad del nefrótico. Es fisiopatología que básicamente el síndrome nefrótico, para que tenga una idea muy general y muy buena, es que es la consecuencia del aumento de la permeabilidad glomerular. Se daña la barrera de filtración glomerular y ¿qué pasa cuando se daña? Se orinan proteínas, que no deberían orinarse proteínas. Todo lo consecuente a la pérdida urinaria de proteínas, que es la proteinuria, tenemos por ende todo esto. Si se pierde albúmina por la orina, tenemos edema, ¿cierto? Porque la albúmina es la que hace que en el vaso sanguíneo esté presente la presión oncótica o coloidosmótica, y si no hay albúmina, pues hay edema porque hay extravasación de líquido del vaso sanguíneo, ¿sí? El líquido extracelular. Entonces, albúmina, edema. Si es que se pierden proteínas inmunológicas, tenemos inmunoglobulinas, se pierden por acá y se pierde el complemento, se pueden perder de las dos. Tenemos inmunosupresión, ¿sí? Procoagulantes, proteínas procoagulantes o proteínas anticoagulantes, tenemos hemorragia, que no le hagan tanto a esto, pues es un poco ahí la deducción, pero esto no es importante, lo más importante es, como ya dijimos, la hipercoagulabilidad, fundamentalmente determinado por la pérdida de antitrombina 3, que es antitrombina, es una proteína anticoagulante. Las proteínas transportadoras que se pierden pues de la transferrina, si es que se pierde transferrina en el transporte del hierro, entonces tenemos anemia. Si se pierden proteínas transportadoras, lipoproteínas, entonces tenemos hiperlipidemia por compensación hepática, es decir, se están perdiendo muchas lipoproteínas por orina, si se orinan estas, entonces el hígado, que es el mayor sintetizador, el que más sintetiza proteínas en el cuerpo, sea albúmina fundamentalmente y otras lipoproteínas, entonces
va a compensar toda esta pérdida urinaria produciendo excesivamente más proteínas, lipoproteínas en este caso, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Ahora bien, el edema, esto de pronto viene en fisiopatología, de pronto no, yo nunca lo comprendí hasta que lo vi en este tema. Hay dos teorías de la... ¿Por qué se causa? ¿Por qué se causa? Por dos teorías, ¿sí? Para mí, de paso les digo que la hipervolemia explica más, yo estoy a favor de la hipovolemia, para mí la hipervolemia explica más lo que es síndrome nefrítico, pero son las dos de síndrome nefrótico. Entonces, la hipovolemia o infrallenado, hipervolemia o suprallenado, que también es expansión del volumen, es lo mismo. La teoría de la hipovolemia, ¿por qué se da? Porque hay proteinuria y catabolismo renal de albúmina que supera la capacidad de síntesis hepática, es decir, se perdió tanto proteínas que trató de compensar el hígado, pero no pudo, ¿sí? Entonces hay hipoalbuminemia en sangre porque esa compensación hepática no fue suficiente. Entonces, hipoalbuminemia, la recordemos. La disminución de presión oncótica capilar y extravasación del líquido extracelular por consecuencia de esta pérdida de albúmina. Disminución del volumen plasmático, se activa la ADH, se activa el péptido natriurético, o pues más bien está normal o bajo, y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el más característico cuando se pierde filtrado glomerular, ¿sí? Cuando se pierde volumen, ¿sí? Porque este es el que aumenta siempre la presión arterial. Entonces, se activa la ADH y se retiene agua, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene sodio y agua, porque recordemos la aldosterona al final lo que hacía es retener sodio y agua, reabsorbe estos y se produce edema por la teoría de la hipovolemia, ¿sí? Pero al final las mismas llegan al mismo lado, entonces la hipervolemia va a haber una proteinuria que causa daño tubular primario, esa es la teoría, ¿sí? La apunta que hay un daño tubular primario, ¿sí? Porque la proteinuria causó este daño, hay una retención de sodio, ese es lo más característico a diferencia de este no dice hipoalbuminemia, sino retención de sodio por alteración de los canales ENaC en el túbulo colector, el intercambiador sodio-hidrogenio del túbulo proximal y el coeficiente de filtración, que son los por medio de los cuales se reabsorbe sodio, ¿sí? Entonces hay una excesiva reabsorción de sodio y volumen plasmático normal o incrementado. En este el volumen hipovolemia, como dice su nombre hipo, hay una disminución del volumen plasmático. Entonces aquí debe estar hipervolemia o normal. Y la AH, por ende, como no bajó, no hay compensación, está normal, el aldosterona está baja, está normal, el péptido natriurético está alto, este sí sube, pero pues no es tan importante, entonces se retiene sodio y al final también causa edema. Muy chévere, ¿cierto? Entonces, eh, lo otro que tienen que saber, esto de aquí me han preguntado varias veces, pero tienen estas tablas a mano, no es tan complicado. Entonces, la coagulación, ¿por qué se da? Porque aumenta la índice hepática por compensación, como ya les expliqué. Entonces, hay proteínas de la coagulación que rise incrementadas o que no cambian o están reducidas. Aquí están las que incrementan, aquí están las que reducen. Les pido que esto lo tomen en cuenta porque aquí hay algunas preguntas. Entonces, si es que decimos que esas están reducidas, ¿por qué? Porque aumenta el aclaramiento de estas, ¿cierto? Entonces, las antitrombóticas aumentan su aclaramiento, aunque están reducidas porque se orinaron mucho, por así decirlo. Entonces, no va a haber alguien que detenga la formación de trombos. Más bien va a haber es proteínas que predispongan a la formación de trombos. Entonces, hay hiperlipidemia también por esa compensación hepática. Entonces, la hiperlipidemia conlleva aterogénesis y la aterogénesis trombólisis arterial, ¿cierto? Entonces, también aumenta la agregación plaquetaria, el volumen, la contracción de volumen, hay una hemoconcentración y también como los pacientes no pueden caminar, están inmóviles, o sea, pues pueden caminar, pero pues como están tan hinchados y tal, es difícil, entonces se mantienen más bien acostados, pero hay trombosis venosa característico la trombosis por todo esto. Y la trombosis más comunes de la vena renal o la TEP, el tromboembolismo pulmonar. Ahora bien, la hiperlipidemia, así más específicamente esta, ¿por qué se da? Que es lo otro importante, porque aumentan las lipoproteínas por cooperación hepática, como ya dijimos. Entonces,
aumenta el VLDL, el LDL y el IDL y el LDL. Entonces hay un aumento de la oxidación del LDL, que esto no es bueno en realidad. Y también hay menor lipoproteína lipasa, ¿cierto? El HDL aumenta la secreción hepática de HDL, aunque tampoco nace ningún favor en realidad. Pero lo que tienen que saber acá es esto de acá, eso también es clave. Que la hipercolesterolemia es la más común. 85% de los casos de la hiperlipidemia es hipercolesterolemia. Esta se da por aumento de la síntesis de colesterol, ¿cierto? Entonces, hipercolesterolemia. La hipertrigliceridemia no se da por compensación hepática. Eso es una cosa que trata de confundirlos, pero no es por eso. Se da por un menor catabolismo de la proteína lipasa LPL, que es la que cataboliza a los triglicéridos específicamente. Entonces, que no hay catabolizador para triglicéridos, los triglicéridos se van a acumular y hay un mayor aclaramiento de albúmina. Esas son las causas de hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. Entonces, eh, ahora vamos a ver lo de característico que vimos acá, síndrome nefrítico, por qué hay tasa de filtración glomerular baja, oliguria o por qué hay edema. Esto no es tanto para complicar, un poco más sencillo. Entonces se depositan inmunocomplejos, anticuerpos, leucocitos, hay una inflamación aguda del glomérulo, pues es nefrítico, inflamación, como nefritis de inflamación. Entonces hay un colapso capilar del glomérulo, ya es más grave, y como hay un colapso, pues en el proceso de cicatrización de ese colapso hay proliferación del endotelio y del epitelio. Y como ya expliqué, pues también si es que tocas el mesangio, ¿sí? Daño capilar y en especial matriz mesangial, pues los depósitos inmunocomplejos y todo eso, hematuria, hay hematuria y cilindros, esa es lo mismo como expliqué, son muy relacionadas, la glomerulonefritis rápidamente progresiva que abrevia las letras. Entonces aquí esta es característica que hay cilindros, ¿sí? Hay cilindros en esta, en la nefrítico, por lo general no hay cilindros, los cilindros son más característicos de esta, de la rápidamente progresiva. Entonces, pérdida de la carga aniónica, de electronegatividad, ya sabemos. Entonces aumenta el tamaño de los poros, proteinuria, hipercelularidad glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular, hay oliguria y azoemia, y contracción del mesangio, eh, retención de agua, sodio, que predispone por compensación, si disminuye el filtrado glomerular, a que haya hipertensión siempre y edemas, pues sobre todo hipertensión en este síndrome. Y aquí, ¿qué les pareció? Muy cansado, muy difícil. Pero yo voy a tomar un vaso de agua, pero en un rato. Listo, entonces, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Quién levanta la manito? Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa activa. Esto es muy importante para mí y el que vea la grabación después, igual quiero que se lo tome en serio. Vamos a hacer un video de YouTube del minuto 28:52 al 34:54 a 1:25 porque me parece importantísimo lo que dice este man en el video. ¿Sí? Aquí me puse el tiempo para acordarme de eso, igual ya van a ver. Una pausa activa para relajarnos un poco y acabar con ese tema de los síndromes y pasar a glomerulopatías. Aquí nos dice que estamos en el 28:52. Este man es un man que enseña en el CTO para el MIR de España, el de examen de posgrado, pero en este video explica más desde el ENARM de México. Es un duro y pues aquí quiero que lleven el mensaje que mejor que él yo no se los podría decir a ustedes, pero pues la verdad les va a servir de mucho para la materia, para otras también espero, solo mírenlo y ya pues vemos. 28:52, bueno, ya está.
sano es que no te sepas el síndrome ¿Se escuchó ahí el audio? ¿Se escuchó? Sí, sí, se escucha. Listo, listo. Entonces, póngale cuidado acá. de Brugada. Bien, más cosas que se pueden tener en cuenta. Igual que tú tienes habilidades, tú tienes tácticas contra las preguntas tipo test, hay veces que las preguntas tipo test tienen tácticas contra ti. Me explico. Fijaros, os voy a poner ahí una pregunta tipo test que, según la veáis, os va a producir una emoción. Es como cuando el psiquiatra te enseña esas láminas de colores y te dice, ¿tú qué ves ahí? Y uno dice, pues yo veo el mal, yo veo al demonio, yo veo a mi padre, yo veo la justicia. Bueno, pues voy a hacer de psiquiatra, psicoterapeuta de todos vosotros, os voy a enseñar una pregunta y a ver qué emoción os produce. Aquí la tenéis. ¿Qué emoción os produce? ¿Qué habéis sentido al ver esta pregunta? Como mínimo, pereza. Porque solamente leer esto ya implica cierto trabajo y encima, cuando empiezas a leer la pregunta, porque fijaros, la pregunta habla de antineoplásicos, te cuentan que si son fármacos que hacen no sé qué y que son ciclos específicos o ciclos inespecíficos, te cuentan muchas cosas y al final te hacen una pregunta que es relativamente complicada. Esta pregunta intimida, a primera vista intimida. Realmente, una enseñanza que quiero que saquéis de esta pregunta, fijaros, cuando veáis una pregunta muy larga, en particular si es una pregunta tipo caso clínico, tenéis que empezar a leer por abajo. Si es una pregunta muy larga, leed primero las 4 opciones. Las 4 opciones y el final de lo que te plantean en el enunciado, el final de la pregunta. Y muchas veces te das cuenta de que realmente sobraba información. Hay veces que los autores de las preguntas de los exámenes tipo test las hacen más largas para que te lleve más tiempo y para que te resulten más difíciles. Pero esta pregunta en realidad no es nada difícil. De hecho, es una pregunta evidente. Todos podéis con ella. Incluso os digo una cosa, todos podíais aceptar esta pregunta incluso hace muchos años, cuando estabais empezando a estudiar medicina. Los primeros años de la carrera, perfectamente ya podríais haber aceptado. Fijaros el final de la pregunta. La pregunta le sobra todo. La pregunta se podría reducir a esto, fijaros, ahora la veis. Es la misma pregunta, pero simplificada. Todo lo que salía antes, eso de que los antineoplásicos son sustancias, etcétera, era un párrafo copiado de un libro de farmacología. Pero realmente para aceptar la pregunta no hacía falta esa información. Y si lees, la versión simplificada es ¿cuál es la única enzima usada como agente antitumoral? Y aún así te da miedo la pregunta, porque claro, tú ves aquí la procarbacina, la lomustina, la ifosfamida, la L-asparaginasa, sustancias que no dominas y que no tienes muy claro lo que son. Pero, insisto, la pregunta es evidente. Todos podéis acertarla con suma facilidad. Intentadlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es muy fácil. Lo complicado de las preguntas evidentes es darte cuenta de que lo son. Pero están en todos los exámenes. En todos los simulacros hay preguntas evidentes. En todos los exámenes en ARM aparecen algunas preguntas evidentes. Y esta es evidente. ¿Cuál es la única enzima? No hace falta que te digan más. ¿Cuál es la única enzima de estas 4 que veis aquí, estas 4 opciones? La respuesta correcta tiene que ser obligatoriamente, aunque no sepas nada, la 4. ¿Por qué? Porque termina en asa. Y esto lo sabías. Todas las enzimas terminan en asa. Piruvato, quinasa. Lactato, deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Liasas, fosforilasas, proteinquinasas. Todas las enzimas terminan en asa. Y eso lo sabías. Luego entonces, de estas 4 opciones, ¿cuál es la única que tiene posibilidad de ser una enzima? La opción número 4, la marco y acierto la pregunta. No era nada complicada, pero había que saber verlo. Esta es la dificultad que tiene a veces el examen tipo test. Las preguntas más fáciles son las más difíciles porque las disfrazan, las ponen más largas, las ponen más complicadas, son sobre temas que a lo mejor no dominan, pero realmente para acertarla no hacía falta mucho. Cuando una pregunta te supere, cuando una pregunta aparentemente no puedas con ella, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver a mirarla con otros ojos. No con los ojos de la teoría médica, a ver si la sé, no. A ver si la acierto. No te olvides de esto, es lo más importante. Lo importante no es si la sabes, es si eres capaz de aceptarla. Y hay muchas veces que aceptar una pregunta no depende de tus conocimientos, depende de tu ingenio, depende de tu habilidad, depende de si eres inteligente cuando no tienes información a mano. Hay 2 tipos de inteligencia. Hay personas que son académicamente muy inteligentes. Es aquella persona que sabe mucho de medicina, obtiene grandes resultados durante los años de universidad y tiene muy buenas notas y los exámenes lo hace muy bien. Ese es el inteligente académico. Pero también requieres otra cosa, que es la inteligencia práctica. No es lo mismo ser listo que ser inteligente. Ser inteligente es lo que he descrito antes, aquel que estudia mucho, sabe mucho, tal, y a nivel académico pues es muy bueno. Pero ser listo es aquel que es capaz de resolver un problema cuando a lo mejor no tiene la información necesaria o no sabe todo lo que necesita saber, pero al final da con la solución. A veces incluso es mejor ser listo que ser inteligente. Ser inteligente está muy bien en el ámbito académico, en la universidad y esas cosas, pero ser listo es más importante en la vida diaria. Bueno, pues en un examen como el ENAR hay que usar ambas cualidades. Tienes que ser inteligente y la inteligencia médica se cultiva estudiando, básicamente, y tienes que ser listo cuando una pregunta parece que no puedes con ella.
En realidad sí puedes con ella, si desarrollas esa otra habilidad que era la técnica de examen, la segunda que puse antes en la pizarra. Bien, pues con esto hemos visto varios recursos que se pueden... Listo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Chévere. Bacanísimo, una berraquera. Bueno, el man se llama Doctor Macarrón y les dejo ahí el link por si lo quieren ver todo el video, les pareció interesante y tales. Entonces, aquí hay una pregunta de esas. ¿Les causó algo así como dijo el man? Pues al principio, o sea, la clave es en no asustarse. Pues es intimidante, pero lo que yo haría con esta pregunta es lo siguiente. Así, ¿cierto? Y esto me sirvió todo el semestre. Veo que el tiempo corre y yo estoy viendo eso, entonces yo lo que hago es ver de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, la idea es que el man dijo que todo esto no servía, pero eso sí, sí puede servir, sí sirve, pero lo fundamental está aquí, para no distraernos, que no nos asuste la pregunta y que podamos responder bien. Entonces, lo primero que leo son las opciones, lo segundo que leo es el último párrafo que me pregunta. Y lo siguiente que leo son los datos característicos del cuadro clínico, ¿sí? Y las preguntas de la profe están perfectamente diseñadas para que esto se pueda cumplir. Entonces, si la aplican, si les funciona, yo creo que les va a ir excelente todo el semestre. Entonces, así vamos a responderlas, así otros temas también, que son siempre casos largos, pero no es nada para intimidarse. Y bueno, aquí, ¿quién quiere intentar? ¿Quién quiere intentar aquí con esta pregunta? Ustedes tienen la tabla de los síndromes ahorita en el chat del grupo. Ay, marica, espérate, envía otro grupo. Entonces, espere. Yo pensé que los había enviado a ustedes. Entonces, háganlo. Se los envía al grupo ahorita. ¿Ustedes qué creen? Dale, Mari, ¿quieres intentar tú? ¿Aló? O Javi, ¿quién quiere intentar? ¿Qué me dices, Javi? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Cuál es el síndrome glomerular según la tabla que la tienes ahí en tu celular en el grupo? O Maribel, que ya la vio en el grupo de nefrología, ahí les mandé la tabla. ¿Quién sabe la respuesta? A ver, yo, pero espérame un ratito. Dale. Ahora, ahí tienen la tabla en el grupo de nefrología. Ahí es que qué oso que le envié a otro grupo que tenía nefrología y como que lo vieron muchas personas, pero pues ahí la tienen en el grupo nuestro, las tutorías, ahí está para identificar. ¿Qué hubo, Mari? ¿Ya? No sé, no estoy segura. Yo diría que la A. Tú dices que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Por qué? Porque estaba viendo o sea, que tiene hipertensión, que tiene la creatinina alta. Eh, Listo, perfecto. Eso es. Con la tabla pueden resolver cualquier síndrome. Esa tabla es para específicamente resolver casos de síndrome y pues también en la vida real guiarse, pues obviamente de cómo llega el paciente. Entonces, como dice María, aquí vemos que tiene proteinuria subnefrótica. Como les dije, miremos de una vez el último párrafo, como lo segundo, después las opciones, las opciones para ver qué es la pregunta, de qué nos está preguntando. Esta para verlo también qué nos está preguntando, pero verlo más característico. O sea, aquí nos dice el último párrafo precisamente
proteinuria en orina de 24 horas de 1.2 gramos. ¿Qué significa eso? Subnefrótica. Subnefrótica, porque está menor a 3.5, pero es mayor a 150 miligramos. Entonces, subnefrótica. Ahí, nefrótico descartado. Vamos descartando. Entonces, luego vamos aquí, vemos el caso, comenzábamos a leer el caso, ahí sí, como tercero, y vemos más datos. Pues, listo, tiene hipertensión arterial. Y la presión arterial está también elevada. Entonces, ya para un nefrítico, luego vemos que la creatinina está en 3.7, es mayor a 3 la primera medición. Entonces, ¿qué viene siendo? Una rápidamente progresiva. Otro cuadro clínico que puede ser una rápidamente progresiva, que si es la respuesta, entonces podría ser que hayan dos creatininas, ¿sí? Porque la única pregunta en la que te dan dos creatininas es en la rápidamente progresiva, porque claro, tienes que ver cuánto estaba antes y cuánto aumentó. Si la segunda se elevó más que la primera, pues es rápidamente progresiva. Entonces, hemoglobina 3 cruces y asegurarnos de que sea eritrocitos dismórficos, que son eritrocitos dismórficos con acantocitos, que son otro tipo de eritrocitos dismórficos, son parecidos. Entonces, eso significa que es de origen glomerular. Entonces, ahí tenemos un síndrome nefrítico, pero ¿por qué no es nefrítico? Porque tiene 3.7, que es más, entonces es rápidamente progresivo. Esa es la correcta, porque es más de 3 la creatinina, solo por eso. Entonces, genial, muy bien, bacanísimo. Acá voy a señalar esta, que pues sí era. Pongámoslo así, ya. A ver, Javi, ¿puedes intentar este caso? ¿Me escucha? Javi está sin... ya está con micrófono. Sí, sí, te escucho. ¿Me escucha? A ver, hombre de 52 años acude por cuadro de una semana de astenia y pérdida de apetito con edema de extremidades inferiores. Al examen físico, la tensión arterial 168/96, frecuencia cardíaca 72 por minuto, lesiones purpúricas diseminadas, cardiopulmonar y abdomen sin alteración, edema 2 cruces, albúmina 3.8 gramos sobre decilitro, urea 67 miligramos sobre decilitro, creatinina 1.9 miligramos sobre decilitro, filtrado glomerular estimado por seca de EPI, 31 mililitros minuto 1,73 metro cuadrado, examen general de orina, densidad 1010, pH 5, proteínas 2 cruces, HB, ¿qué era HB? ¿Dónde está? HB es hemoglobina. Hemoglobina 4 cruces, leucocitos 2 cruces, sedimento urinario 80% de eritrocitos dismórficos con 10% de acantocitos, 20-30 leucocitos por campo, proteinuria en orina de 24 horas 2.5 gramos. ¿Qué síndrome nefrológico presenta el paciente? Listo, de una, Javi. Entonces, animas, tienes la tabla, puedes ver el chat del grupo, el chat de WhatsApp. Sí. Ahí tienes la tabla de los síndromes, las características de cada uno. Yo diría que es Claro, casi a simple vista, como yo les dije, a ver, ¿cuál dices que es? ¿Cuál dices que es? puede ser rápidamente progresiva o nefrítico, uno de los dos. Pero nefrítico no, porque no tiene. No, sí, nefrítico también puede ser. Creatinina alta, hipertensión hematuria, oliguria. Yo digo que es nefrítico. Sí, perfecto, es síndrome nefrítico. Ajá. Bien, bien. Uf, qué teacher yo. No, bien, 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 esa es, esa Bien, es. buen teacher, buen teacher. No, claro, es que como lo que te pasó a ti, y eso les pasaba a todos, pues como yo les dije, la estrategia era esta, ¿sí? Para que no, todos los casos son así. Hay unos que son incluso más largos, entonces yo los consideraría de los corticos. Entonces, y son pues un desorden, es muy desordenado. Entonces, pues, el plan es leerlo así, porque si ya lo leemos así, diríamos, síndromes, los cuatro síndromes. Entonces, aquí que lo siguiente veríamos la pregunta, y la pregunta de Ende veíamos que era 2.5 gramos.
¿sí? 2.5 gramos, como ya dijo Javi, eso va para nefrítico. Lo tercero, ver el caso, buscar datos tal como hizo Javi, entonces, hipertensión, listo, albúmina mayor a 3.5, porque si tiene menor a 3.5 es hipoalbuminemia, que eso es nefrótico, y en el nefrítico la albúmina está normal, es mayor a 3.5, entonces está normal, y luego vemos para diferenciar de un rápido progresivo, buscamos creatinina. ¿Creatina dónde está? La creatinina, ya me perdí, ahora no la encuentro. Aquí está, por acá, aquí, creatinina. Es que a veces escriben CR, entonces creatinina. 1.9 es menor a 3, eso va para nefrítico, ¿sí? Lo normal de creatinina es hasta 1.3, ¿cierto? En mujeres y en hombres hasta 1.2, creo, o 1.1, no me acuerdo, pero básicamente más de 1.3, malo, alto. Y eso es síndrome nefrítico por hipertensión, incluso vemos acá que tiene filtrado CKD 31, que esa es la otra característica que veíamos que ellos tienen oliguria, ¿sí? Tiene oliguria y filtrado glomerular bajo, que van de la mano. Entonces, filtrado glomerular bajo, entonces ahí está. ¿Te animas sola a responder este caso? Creo que Sol no estaba, yo pensé que estaba sola acá. De pronto, Jocelyn, ¿te animas a responder el caso? Jocelyn, llamando a Jocelyn. Eh, creo que es Caro. Pues Caro, ¿estás ahí? Bueno, vale, entonces ya pues para no perder tiempo vamos ahí. Dice, aquí ese es un caso que yo quería que vean porque ya va en contra de lo que dijimos, pero ¿cómo así? Entonces vamos a ver. Esto no es tan sencillo como parece. Yo creo que sí, se traba es cuando pongo en negrita. Eh, Listo, lo que pasa aquí es que, de nuevo, lo primero, me está preguntando cuál es el síndrome glomerular. Ya tengo esto, busco. Dice acá, proteinuria de 15 gramos, es muy nefrótico, incluso más de 8, ese es masivo. Ya no es nefrótica, o sea, es nefrótica, pero es más aún que nefrótica. Cuando es más de 8 gramos, eso es una masiva, es proteinuria masiva, ¿sí? Sí, y aquí, ¿qué buscamos los datos? Es un hombre, 62 años, fuma 15 cigarrillos al día, tiene edema de 2 meses, tiene la presión arterial normal, porque es hasta 120/80, ¿se acuerdan? Entonces, pues está normal, el resto está normal, la urea era hasta 40, está normal, creatinina está 1, está normal, ¿sí? El CKP está normal porque es de 90 a 120, la tasa de filtrado glomerular, entonces está normal. Entonces, el colesterol está en 352. El colesterol total normal debe ser hasta 200, ¿sí? Hasta 200. El LDL está hasta 152. Este debe ser menos de 100. Menos de 100 tiene que ser el LDL, entonces está elevado, 152. La albúmina está 1.5. Si está a 1.5, ¿sí? Tiene hipoalbuminemia porque está menor a 3.5 como dice en la tabla. Entonces, nefrótico. Listo. Bueno, ahí sí yo creo que yo incluso ahí fallé porque perdí todo el tiempo, pues, o sea, no, o sea, la vaina es que la clave está proteinuria nefrótica, hipoalbuminemia, nefrótico. Eso es nefrótico y para de contar. Entonces, no, ese no era el caso que les quería mostrar de los raros, qué pena, me confundí con otro. El caso raro que les quería mostrar es este síndrome. Aquí, como miren, de una vez ya veo. Voy a aquí sí poner pantalla completa. Estamos en el de arriba, estamos en el de arriba. El de aquí arriba, eso les puede pasar, les va a pasar. Es un clásico. Aquí se ve más corto el caso porque está pues más anchito hacia los lados, no tan hacia abajo, pero pues vamos a ver. Entonces dice, vemos aquí nefrótico, leo las opciones, anormalidad urinaria sintomática, proteinuria aislada, no tiene síntoma glomerular establecido.
Ah, esto no me ha salido antes. No me ha salido que no tiene un síndrome glomerular. ¿Cómo así, profe? Entonces vamos a leer la pregunta. Este párrafo acá que nos dice proteinuria de 4.2 en 24 horas. ¿Cuál es el número glomerular? Entonces, proteinuria de 4.2 más de 3.5, eso es nefrótico, ¿cierto? Entonces, subimos a la pregunta. Es un hombre, 32 años, reflujo bésico ureteral, sin resolución quirúrgica, infecciones de vía urinarias, ay, marica, a repetición, está hipertenso, ¿sí? Está hipertenso, tiene edema periférico, no tiene edema periférico, tiene una glucosa normal, tiene la urea elevada, tiene la creatinina elevada, tiene en 52 el CKE, la tasa de filtrado glomerular, entonces tiene la albúmina en 3.8, ¿sí? Pero esto nunca lo vimos, yo nunca les dije que el 4.2 es un rango nefrótico, ¿sí? Característico del síndrome nefrótico. Pero aquí tiene la albúmina mayor a 3.5, ¿sí? No me cuadra porque el síndrome nefrótico es menos de 3.5. Tiene que tener hipoalbuminemia para ser un síndrome nefrótico. Eso es lo que caracteriza el síndrome nefrótico. Además de pues que el rango está acá, ¿sí? Entonces, como está en la albúmina normal, más de 3.5, ¿sí? Como es síndrome, ya dijimos que por aquí también tiene hipercolesterolemia, más de 200, tiene la densidad que es de 1.010 a 1.030, está normal, tiene proteinuria y tales y pascuales, negativo, todo esto está negativo. Y cilindros hialinos por campo. Yo ayer les dije, y que no los asuste esto, que cilindros son malos, pero los que no son hialinos, los hialinos son buenos, son benignos. Esos puede tenerlos cualquiera y no significa ninguna patología. Los demás cilindros eritrocitarios, cilindros granulosos, son los malignos. Sí, pero perdón, el martes les dije eso. Entonces los cilindros hialinos no le hacemos caso porque son benignos, son buenos, o no importa. Entonces, la respuesta, como ya espero me hayan entendido, no tiene un síndrome glomerular establecido. Esa es la respuesta. ¿Por qué la respuesta? Porque si pusiéramos nefrótico no puede ser, y mucha gente se confunde ahí, porque el nefrótico tiene hipoalbuminemia. Y aquí nos da la opción de colocar no tiene síndrome glomerular establecido. ¿Sí? Luego ya vamos a especificar de qué es este caso, a qué viene este caso. Pero pues esa es la clave. ¿Sí me entendieron bien? Que pueden ser preguntas así. Listo, entonces, ¿qué hubo? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, no te iba a decir que todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Entonces acá dice que eh, no tiene patología glomerular, algo parecido a este caso. No tiene patología, proteinuria hematuria, proteinuria aislada, hematuria aislada. Estos tres corresponden al mismo síndrome, ¿sí? Que estos tres son un solo síndrome que se divide en tres, que es este que vimos acá. Anormalidades urinarias asintomáticas. Corresponde a los tres. Si tiene los proteinuria hematuria, pues proteinuria hematuria, obviamente. Si solo tiene hematuria, hematuria aislada. Si solo tiene proteinuria aislada, pues solo proteinuria, proteinuria aislada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que nos dice no tiene patología glomerular, está como sospechoso porque nos pone eso. Dice, aquí yo ya resuelvo el caso leyendo este, no tengo que leer ni siquiera esto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Sedimento urinario, un cilindro hialino que es benigno, 2 a 3 eritrocitos isomórficos. ¿Se acuerdan que les dije? Dismórficos significa glomerular, patología glomerular. O sea, tiene eritrocitos en orina, está orinando sangre, tiene hematuria, pero son isomórficos. Que son isomórficos nos dice que los eritrocitos nunca se alteraron a pasar por la barrera de filtración glomerular porque ella los deforma, ¿sí? Los deforma y salen dismórficos. Entonces no fue por eso y salen isomórficos. Son eritrocitos que tienen la orina, pero no tienen la forma normal, ¿sí? Entonces con eso yo ya digo, no tienen patología glomerular y no tuve que leer nada de esto. Nada de esto, que incluso sí correspondería a uno de estos el que no identificara eso, pero como dice isomórficos, entonces yo me salté todo esto y solo ya sé que la respuesta es esta. Un clásico, esas preguntas.
Al principio me parecían como macabras, como que, uy, no, me quieres confundir y tales, pero no. Ahí uno entiende, cuando entiende el concepto bien, es que pues logra responder y espero hayan comprendido todo eso. Ahora bien, las glomerulopatías. Como yo ya les dije, pues tenemos síndromes glomerulares, los cuatro que vimos, que cada uno está causado por 7 glomerulopatías, ¿cierto? Entonces, 7 glomerulopatías, ¿qué pasa aquí? Esto no sé si alcancemos a ver, de pronto nos falte tiempo, ¿sí? Pero no importa porque yo les voy a enviar el cronograma como tal ya establecido. Yo es lo que más quiero que aprendan ustedes porque el primer progreso que ven todos esos temas es para garantizarlo. El primer progreso, si a ustedes les va bien, en el último ya van a estar más despreocupados y no van a tener que, ay, qué paso, qué no paso. Si garantizan el primero con estos temas, están prácticamente hechos. Entonces, 7 glomerulopatías que son causas de un síndrome glomerular y se manifiestan como un síndrome glomerular de los cuatro que vimos. Aquí tenemos los mismos, los síndromes, pero de lado. Anormalidades urinarias sintomáticas, proteinuria, hematuria, proteinuria aislada, hematuria aislada, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápida y progresiva, que incluso los separé aquí, pero estas, como ya les dije, tan relacionados que cursan con las mismas patologías, ¿sí? Las patologías, como ya les dije, 7. 7 son las que nos enfocamos. Hay más. Las que no importan mucho, pero también pueden saberlas, son el síndrome de Alport, el de membrana basal delgada, son, esa es la señalé como en un gris ahí borroso para no darle tanta importancia. Así entonces acá dice nefropatía por IgA, alias enfermedad de Berger, que es otro nombre. Esta es proteinuria hematuria característicamente, ¿sí? Nefritis lúpica tipo 3 también, que es lo mismo que una proteinuria hematuria, ya veremos después. Síndrome nefrítico tiene 3, tiene enfermedad, ay, Mike, enfermedad o nefropatía de cambios mínimos, primaria y secundaria. También se llama, entre paréntesis, es que lo que aquí en cursiva, nefrosis lipoidea o enfermedad de Nil, ¿sí? Es lo mismo. Glomerulosclerosis focal segmentaria, ese nombre tan complejo. Ah, yo cuando me acordaba le decía HEFS, ¿sí? Para mirar en mi cabeza la HEFS. Glomerulosclerosis focal segmentaria. Primaria, cursa con síndrome nefrótico. La primaria. Nefropatía membranosa, está primaria y secundaria también. Nefritis lúpica tipo 5. Nefropatía diabética también. Aquí vamos a ver qué dice las síndrome nefrótico o rápidamente progresiva. Eso antes de que me olvide, pues aquí dice glomerulonefritis rápida progresiva. También se llama glomerulonefritis extracapilar, semilunas, crecéntrica, es lo mismo. Pero lo que les decía es que glomerulopatías son glomerulonefritis. Los dos nombres son la misma vaina. Entonces, glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica, que es lo mismo. Ya van a ver por qué. Nefropatía, nefritis lúpica, es lo mismo. O LES, que LES es lupus eritematoso sistémico tipo 4, cursa con estos. Vasculitis, la tipo 3, cursa con estos. Y la enfermedad antimembrana basal glomerular y el Goodpaster cursan con estos. La nefropatía por IgA es que aquí puse también el PHS, es el púrpura de Henoch-Schönlein, es una vasculitis que tienen que saber que cuando la IgA tiene púrpura es una enfermedad sistémica. Y si es sistémica con IgA es un síndrome nefrítico, no es como este que era acá, que era como de proteinuria hematuria, y la membrana proliferativa, que también incluso puede ser a veces síndrome nefrótico, pero estas de aquí no le hagan tanto caso, solo las que están 3 y aquí una que es esta, ¿sí? Entonces aquí estamos las 7. Y aquí nos vamos a saltar a esto de acá. Aquí este cuadrito que no lo alcancé a exportar ¿cómo es que se llama? En un PDF, pero nos va a servir muchísimo. Se los voy a pasar. Este cuadrito les va a facilitar la vida, todos estos conocimientos de esto, toca saberlos específicamente cada uno, pero aquí está básicamente lo enfocado para casos clínicos, para fisiopatología, una berraquera, está muy completo, la verdad, sí, muy completo. Entonces,
Esto les va a servir de mucho. Ay, pues ya se trabó esta vaina. Listo. Vamos a ver. Aquí, ¿cómo está organizado esto para comprender? Tenemos estas de aquí, tenemos, no, acá. Esa es la imagen mental que yo me hacía, ¿cierto? Entonces tenemos glomerulosclerosis focal segmentaria, nefropatía membranosa, cambios mínimos, ¿sí? Enfermedad por cambios mínimos, nefropatía por cambios mínimos, enfermedad de Nil, todo lo que está acá, o pues está, está aquí, lo mismo, para que no se confunda cuando lean, es lo mismo, y estas tres que cursan con síndrome nefrótico, como miran acá, todas estas cursan con síndrome nefrótico, 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 nefrótico. Aquí hay una que se cursa ahí de metida, la proteinuria es la que es la focal segmentaria, esa pues no, pero las demás sí todas nefrótico. Yo para separar del síndrome nefrítico, no confundirme, puse en la mitad de estas dos, la que divide aquí es proteinuria hematuria, que es nefropatía por IgA, ¿sí? Ya decía que los otros nombres también de esta misma. Y aquí van todas las que cursan con síndrome nefrítico. Al otro lado, a la derecha, están las que son síndrome nefrítico, aquí las que están síndrome nefrótico, y aquí en la mitad lo que es proteinuria hematuria o es asintomático. Esa es la imagen mental que yo me hacía para entender, porque yo creo que tiene que ser uno muy organizado para no confundirse con todo esto, pero como ustedes lo organizan también va a estar bien. Y aquí está síndrome nefrítico, como ya les dije, las mismas de acá, estas de aquí. Entonces, tenemos, esperen, acá está como molestándome ya. Ahí está. Entonces, tenemos vasculitis, poliangitis microscópica, o sea, son tres tipos de vasculitis. Entonces, vasculitis, nefropatía lúpica o lupus, que es el LES, glomerulonefritis postinfecciosa, que es lo mismo que postestreptocócica, las tres que cursan con síndrome nefrítico, tres que cursan con síndrome nefrótico, una proteinuria hematuria, anormalidades urinarias asintomáticas. Entonces ahí si es que entendemos pues claramente esto, vamos a ver esto de acá. Vamos con síndrome nefrótico, todas las que son síndrome nefrótico, estas tres son síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces tenemos glomerulosclerosis focal segmentaria, lo puse pegadito a nefropatía membranosa, ¿por qué? Porque estos son una confusión brutal, una confusión que se da usualmente, es muy fácil confundir estos, los tratan de confundir con esto, hay que diferenciarlos clínicamente y se puede hacer, ya les muestro cómo entonces. Glomerulosclerosis focal segmentaria, hombres negros, 20 a 40 años. Aquí, qué pena de todo, yo puse palabras clave como para diferenciar, ¿cierto? Para diferenciar. Entonces, varones de raza afroamericana es glomerulosclerosis focal segmentaria. Esto está para resumir, entonces 20 a 40 años, 20 a 40 años, 20 a 40 años se dan las dos, primaria y secundaria, ¿sí? La fisiopatología de la glomerulosclerosis focal segmentaria primaria. Hay una toxina circulante que es el factor SUPAR que daña estructural y funcionalmente al povocito, que ya recordemos que era la parte de la membrana de filtración glomerular. Esa es la fisiopatología, muy sencillo, el famoso factor SUPAR. Ahora bien, aquí, esperen, voy a colocar paso el gen APOL1. Es el responsable de que se cause en la raza negra porque ellos tienen este gen, qué pena. Ahora bien, glomerulosclerosis focal segmentaria primaria. ¿Cuál es el cuadro clínico? Tiene edema, proteinuria no selectiva, instauración abrupta, esto es de una que ocurre, hipertensión arterial, hematuria y tasa de filtrado glomerular baja. Tiene hipertensión arterial en esos porcentajes de casos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya nos comienza con las confusiones, ¿sí? Esto no era característico del síndrome nefrótico, esto pegaba más para nefrítico. Pero ¿cómo diferenciamos? Yo les dije que nunca confundirnos por la albúmina. La albúmina. Si es nefrótico va a tener albúmina baja, menos de 3,5. Sí, en orina. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esta tiene características, o sea, cuando ustedes recuerden, uno que es como confuso, que es como nefrótico por la albúmina, pero que
tira para nefrítico es la glomerulosclerosis focal segmentaria primaria, ¿sí? El diagnóstico de esta se hace con una biopsia glomerular y aquí pues el SUPAR es aquí porque se está investigando. Todavía no se puede medir el SUPAR bien, no es característico, pero siempre básicamente es la biopsia. La biopsia, ¿por qué? ¿Por qué una biopsia en esta vaina? Porque su nombre lo dice, glomerulosclerosis focal segmentaria, la GEFS. Entonces, ¿qué pasa? Glomerulosclerosis focal significa que de los glomérulos, de todos los glomérulos del riñón, de las nefronas, eh, solo se alteran algunos glomérulos. O sea, no todos los glomérulos del cuerpo están alterados, solo algunos. Y de esos glomérulos alterados, solo una parte de ellos, un segmento, está alterado. Entonces ahí viene el nombre y para ver ese rango, esa característica tan específica, es que nosotros hacemos la biopsia. Siempre se debe hacer biopsia en la primaria. Ahora bien, el tratamiento que viene siendo inmunosupresión, ¿sí? Se inmunosuprime. ¿Por qué? Porque ya vimos que es autoinmune, ¿cierto? Es autoinmune. Entonces, o sea, pues, sí, es autoinmune porque ese factor SUPAR, fue el factor SUPAR que estaba acá, ¿sí? Una toxina circulante que va a dañar a los glomérulos propios del cuerpo. Entonces, inmunosupresión a estas, sí, siempre. Yecas, arados, estatinas, dieta hiposódica, dieta hipoproteica. Claro, si es que nosotros damos dieta hiposódica, entonces, como ya es que por la teoría de la hipovolemia, hipervolemia, sobre todo hipervolemia, no va a haber tanto sodio que se retenga, entonces va a ser mejor que el paciente consuma menos sodio. Y dieta hipoproteica. ¿Por qué? Porque si el paciente está aprendiendo muchas proteínas, pues mejor que coma menos proteínas. Fácil. Entonces, estatinas, ¿por qué? Porque como ya vimos, ellos tienen muchos síndrome nefrótico, tienen dislipidemias. Incluso aquí no lo coloqué, pero coloquémoslo de una vez, pues si fuera el caso, fibratos para triglicéridos. ¿Sí? Si son triglicéridos los elevados, que están más de 150, eso es fibrato, no estatina. Podría pasar. Entonces, YECAS ARA2, especial énfasis a estos dos. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los que usamos siempre ¿para qué? Para la presión, ya sabemos. Pero también, lo nuevo este semestre, es que estos son también llamados nefroprotectores, ¿sí? Son nefroprotectores. ¿Por qué el YECA y el ARA2 es nefroprotector? Porque al inhibir la aldosterona, o sea, la vaina es que no va a hacer que el riñón trabaje tanto. ¿Sí? Como no va a actuar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibe en este sistema en el riñón, va a haber menos acción sobre el riñón, que mejor dejarlo intacto, ¿sí? Entonces, mejor no molestarlo, no forzarlo, tratando de aumentar la presión. Entonces, si damos Y-cara2, la presión va a disminuir, ¿sí? Y además va a ayudar para la proteinuria. Son antiproteinúricos, por eso son nefroprotectores, porque la proteinuria, cuando es mayor, cuando serían proteínas, es peor, como ya vimos todas las consecuencias. Entonces, son nefroprotectores. Estos hacen que la proteína, que las proteínas que se originan por la orina, no ocurra eso o disminuyen esto. Entonces, nefroprotectores, antiproteinúricos, Y-cara2, además de antihipertensivos, obviamente. Ahora bien, par con par, la segunda, la glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria. ¿Qué pasa con esta? Esta se manifiesta como proteinuria aislada. Ah, listo, Franz. Entonces ya me acuerdo que hubo un caso raro por aquí. No tiene un síndrome glomerular establecido. Ya vamos a analizar este caso de una vez. Entonces, es un caso de esta patología. Proteinuria aislada es lo que, si no hubiera si hubiera la opción aquí, no sería proteinuria aislada. ¿Por qué? Porque la proteinuria aislada, como ya dijimos, podría colocarla, aquí estaba la opción, ¿verdad? Pero la proteinuria aislada lo que era es, tiene que tener no edema, no hipertensión arterial, no tasa de filtración glomerular baja, ¿sí? Entonces, como vemos en este caso, pues tenía todo eso, tenía hipertensión, tenía, bueno, edema no tenía, pero tenía el CK-EPI menor de 90, entonces estaba en 52, estaba abajo, no cumplía para hacer esto, ¿sí?
no cumple. Ah, y además también tiene que ser, para ser parte de ese síndrome, tiene que ser subnefrótica, entonces es rango nefrótico. Entonces aquí pongamos, yo le voy a colocar más característicamente aquí, proteína nefrótica aislada, ¿cierto? O no saben que coloquémosle acá proteinuria o no encaja, o no encaja con ningún síndrome, ¿sí? No cuadra con ningún síndrome. ¿Qué pasa aquí? O sea, no es como, este es un caso de que no cuadraba con ningún síndrome. ¿Por qué? Vamos a ver. Fisiopatología es hiperfiltración con masa reducida o masa conservada. Nosotros sabemos que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, trastornos asociados, ¿sí? Apnea obstructiva del sueño, todos son un estado de hiperdinamia para el cuerpo, porque hay mayor volumen, mayor masa corporal, mayor, se fuerza más el cuerpo, se hiperfiltra, hiperfiltración, ¿cierto? Esta hiperfiltración puede ser por eso, que es la masa conservada, o por masa reducida. ¿A qué te refieres con eso, Franz? Esa es la fisiopatología, ¿no? O sea, por eso. Ahora bien, claro, me refiero a que en este tenemos agenesia renal, reflujo, aquí, qué pena, vesicoureteral con B corta, vesicoureteral. Estos son causas de masa renal reducida, ¿sí? Masa renal reducida. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene un riñón, agenesia renal, no tiene un riñón o los dos, entonces pues obviamente va a obtener este síndrome. Reflujo vesicoureteral, dar un reflujo de ahí, pues entonces también masa renal reducida y obesidad, diabetes, apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Va a ser característicos de masa renal conservada. Y otros que no tienen que ver con eso, pero también son característicos de esto, son que se asocian al VIH, al parvovirus, al consumo de heroína, el consumo de litio. Y además que esta, como ya dijimos, en especial que por esas causas que vemos acá, va a ser de una instauración insidiosa. Esta, en cambio, era abrupta. Esta era insidiosa, que significa insidioso, que es progresivo, ¿sí? La proteinuria subnefrótica, nefrótica o masiva, ¿sí? Entonces, y aquí también, tasa de filtrado glomerular baja, hipertensión arterial y entre otros, ¿sí? Eso es lo que diferencia de las anormalidades urinarias sintomáticas. Entonces no encaja en un síndrome, básicamente como ya miran es el único que no encaja. Y el diagnóstico es solo clínico sintomático. Clínico me refiero al cuadro, que va a ser un paciente que tenga alguno de estos datos. En este caso de aquí nos dice reflujo vesicoureteral, que de pronto también nos parecía como raro cuando leímos eso. Reflujo vesicoureteral era un dato característico de esta patología. Otra que les pueden decir es la agenesia renal y entre otras, que ya les voy a mostrar unas tablas que les guardé, pero diagnóstico es solo con esto, ¿sí? Y viendo que no encaja en ningún síndrome y se presenta más en la población que ya vimos también. Aquí creo que no sería en realidad ellos acá no aplica, es para cualquiera, ¿cierto? Entonces, el tratamiento, como no es autoinmune, la secundaria no es autoinmune, no damos inmunosupresión, solo damos estatinas, dieta hiposódica, lo mismo que en la otra, pero no inmunosuprimimos. ¿Por qué? Porque no es autoinmune. La inmunosupresión es cuando queremos controlar, regular el sistema inmunitario porque es autoinmune. Entonces, ¿qué pasa? La confusión más grande de esta y esta son las membranosas. Pero si tenemos esto claro en mente, no va a ser tan complicado. Entonces, la primaria y secundaria, de nuevo, hay primaria y secundaria de las dos. ¿Sí? Entonces, el síndrome, las dos cursan con síndrome nefrótico, muy parecidas. Vamos a ver las diferencias. La membranosa va a ser más mayores, un poco más mayores, ¿cierto? Entonces aquí yo le pondría aquí mejor entre 40 y 60 años, 40 y 60 años. Si ellos eran más jóvenes, de 20 y 40, ellos son de 40 a 60 años, son mayores, ¿sí? Y son hombres blancos, hombres blancos. Otro que les quería decir es que, o sea, puede ser, pongámosle aquí más bien blancos o negros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que en el caso les pusiera aquí hombre 32 años, negro, con reflujo, o raza negra, qué pedo,
no sería muy obvio como para que la profe les diga, no, les regalé la pregunta. Entonces, no son datos que ustedes esperarían encontrar. ¿Podría tener un glomerulosclerosis focal segmentaria ser un hombre blanco? Sí, perfectamente puede ser blanco también, pero es característico que más les da la raza negra por el gen que ya les dije. Entonces, la membranosa primaria también vamos a ver. Es a diferencia de este que es también por un SUPAR, este es por un PLAR2. Tiene este antígeno que es el receptor de la fosfolipasa A2, ¿sí? A este le van a atacar los anticuerpos, ¿sí? Entonces se forman inmunocomplejos y tales porque es antígeno anticuerpo. Pasa el depósito subepitelial que activa el complemento por la vía clásica, de ataque a la membrana, que es de C5 a C9. Hay un daño a los diafragmas, hendidura de epitelio podocitario, son cosas más específicas, pero como ya les quiero mostrar aquí, de una vez, de acá, vemos estas imágenes de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Y esta es la primera palabra rara, depósito subepitelial que activa el complemento. Yo ya les dije que los depósitos que eran, pero aquí vamos a, físicamente. Glomerulonefritis membranosa, depósitos subepiteliales. Ah, listo, la imagen que vimos al inicio. El mesangio, el endotelio, sí, endotelio, la membrana basal y el epitelio. Subepiteliales, debajo del epitelio, ¿sí? Aquí están. Eso es lo que se refiere aquí. Depósitos subepiteliales inmunocomplejos, ¿sí? Función de los poritos también es característico. Eso es todo, ¿sí? La vía clásica que dijimos que están bajas, ¿cuáles son? C3 y C4 las dos bajas. Y ataque la membrana, pues porque es membranosa también, entonces va a sufrir un daño a la membrana, el diafragma de hendidura, todo y proteinuria, ¿sí? Este es un cuadro más característico de síndrome nefrótico en sí, a diferencia de la focal segmentaria. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la hipertensión arterial es infrecuente. Puede haber hematuria es frecuente, pero frecuente, aquí pongámosle un asterístico porque no nos guiemos en eso. Mayormente puede que no tenga también, o sea, pero el libro dice que es frecuente. Y esto sí es característico, la trombosis. La trombosis es un estado de hipercoagulabilidad perfecto en la nefropatía membranosa. Se da perfectamente porque, como ya les dije, es característicamente, como uno quien diría la palabra es florido, es lúcido, un síndrome muy de libro, ¿sí? Entonces va a llegar con las características hipercoagulabilidad, trombosis, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar o trombosis de la vena renal, ocurren en este, ¿sí? En nefropatía membranosa. Ahora bien, si tenemos, o sea, por ejemplo, ustedes miran un caso clínico que les venga y les diga, paciente llega con disnea súbita y dolor torácico. Ah, ahí me suena a que es buena trombosis, porque fijo, hubo una tromboembolia pulmonar, es el caso. Entonces, le duele el pecho porque obstruyó el trombo y pues claro, no puede respirar bien y ahí ya ocurrió. Entonces, bien, el diagnóstico, ¿cómo se hace? También por biopsia. ¿Por qué? Y con los antiplar 2, aunque estos tienen muchos falsos negativos, es característico, tienen muchos falsos negativos, pero la idea que quiero que se lleven es que las biopsias se realizan en las primarias, ¿sí? En las primarias se realiza biopsia. Aquí también se realiza biopsia porque también es autoinmune y también toca ver en el microscopio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Inmunosupresión también porque es una causa, es de causa autoinmune que viene siendo el PLAR2, el PLAR2. Entonces ya vamos deduciendo todo. Entonces, YECA, ARA2, estatinas, diética sódica, proteica también se dan el tratamiento. Muy sencillo. Ahora bien, la membranosa secundaria. Membranosa secundaria, ¿qué pasa? Es síndrome nefrótico, lo mismo, hombres blancos, con 60 años. La fisiopatología es un engrosamiento de la membrana basal glomerular, como ya dice su nombre, membranosa, pero por otras causas que están en el cuadro clínico aquí escritas. Entonces, ¿qué pasa? Es una proteinuria, eh, es esta de aquí, no es esta de acá, membranosa secundaria, es esta de acá. No tiene edema, instauración insidiosa, neoplasias de órganos sólidos, del colon, del estómago, del pulmón, de la próstata. La palabra clave aquí es sólidos. Neoplasias de órganos sólidos. ¿Sí? Paciente que tiene síntomas constitucionales, ustedes ya podrán ver
que tiene aquí, que acabamos de ponerla acá, signos constitucionales, pérdida de peso, astenia, sudoración nocturna, son síntomas de, como quien diría, cáncer. Entonces vamos a sospechar en que la que se asocia a cáncer es una membranosa secundaria. Entonces es muy diferente a la primaria, que era autoinmune. Entonces aquí, ¿qué pasa? El lupus eritematoso sistémico clase 5. Ah, por eso es que aquí aparecía atrás esto. Clase 5 acá. Síndrome nefrótico, nefritis lúpus clase 5. Es lo mismo membranosa. Ya vamos a ver eso bien, pero el lupus también es una causa secundaria, ¿sí? Membranosa secundaria ¿a qué? Secundaria a cáncer, secundaria a lupus, ¿cierto? Secundaria a hepatitis B o a artritis. Y ahora bien, el diagnóstico para que me entienda bien va a ser clínico, por eso que les digo esos datos tan característicos y tomografías dependiendo. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo, me ha pasado, caso clínico, eh, paciente que tiene en la radiografía de tórax una masa, ¿sí? Eso es lo que les dicen. Entonces usted, uy, ¿cómo así? Pero soy nefrología, ¿cómo así que radio X de tórax, de qué me habla? No, no, no. Se refiere a que el paciente puede que tenga un cáncer en el pulmón, como vimos, neoplasia organosólido, ¿cierto? Muy sencillo. Tiene un cáncer en el pulmón y también les va a decir otros datos constitucionales acá. Les va a decir cuál es el siguiente examen que tiene que pedir. Ah, me dijo una radiografía de tórax, tomografía. O para ver otro tipo de cáncer de los mismos, tomografía. Yo pido tomografía para confirmar, siempre después de unos rayos X, cuando estás seguro, cuando quieres ver más claramente, pides una tomografía. Ya vamos a ver ejemplo. El tratamiento, como ya les dije, inmunosupresión para las primarias, la secundaria sea focal o sea membranosa, no se inmunosuprime nunca, porque no son causa autoinmune, son más bien, es por los otros datos, pero solo YECA, las dos estatinas, dieta hiposódica e hipoproteica. Para de contar. Y cambios mínimos. Cambios mínimos, enfermedad por cambios mínimos, viene siendo síndrome nefrótico también lúcido. Ese también es florido. Sí, entonces, o sea, es muy característico, muy descrito el cuadro de síndrome nefrótico, sin confusión. Entonces, lo más que nunca se van a olvidar, más característico es que es una enfermedad de síndrome nefrótico en niños. Cuando ustedes lean niño con síndrome nefrótico, eso es una enfermedad por cambios mínimos siempre. Y es tan característico que no les va a aparecer ningún caso así. Eso es lo más chistoso, porque en los exámenes, si es que les pusiera la profe síndrome niños, sería muy discutible que colocaran, eh, muy discutible que no fuera otra cosa que cambios mínimos. En los niños más que todo, siempre es cambios mínimos cuando es síndrome nefrótico, ¿sí? Nefrótico. Entonces, hay una disfunción de linfocitos T, es una teoría, no está bien explicado, pero es una teoría de las más aceptadas, producción de factor de permeabilidad, pérdida de electronegatividad de la membrana basal glomerular. Ah, listo, entonces aquí vemos cambios mínimos en la histología. ¿Qué pasa? ¿Qué miran aquí de raro? Nada. Perfecto. ¿Por qué nada? Porque pues son cambios mínimos, como dice su nombre. No cambió casi nada. Está normal, prácticamente es normal en la microscopía, la convencional, la normal. En la microscopía electrónica lo que se puede ver es un poco de fusión de los pies positarios, pero en el resto está normal, ¿sí? Y la alteración de la membrana basal glomerular, de la electronegatividad, que me acordaba que les dije de esto. Entonces, va a haber albuminuria, va a haber tales, pero pues esa es la patogenia explicada. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuadro clínico de esto. Es un niño, necesariamente un niño puede presentarse en adultos, no digo que no, pero es muy, como quien diría, patognomónico, síndrome nefrótico de niños. Edema grave, ascitis, tan grave la ascitis que cuando hay ascitis, ¿sí? Por esas presiones oncóticas, porque ya hay tanto líquido que por translocación se va a contaminar a partir del intestino, va a haber una peritonitis espontánea. Espontánea, ¿por qué? Porque no fue por traumas, no fue por nada, es una peritonitis primaria, peritonitis espontánea, consecuencia de la ascitis. Y esos pacientes
característicamente tienen hipotensión, hipovolemia. ¿Sí? La hipovolemia explica el edema. Pregunta de examen. La hipovolemia explica el edema, es la nefropatía de cambios mínimos. Ya les decía yo en las dos teorías del edema que las que explican son que yo estaba a favor de la hipovolemia, es la que más tenía lógica para el síndrome nefrótico. Entonces, el diagnóstico es clínico. Al niño no lo vas a pinchar, es la idea que quiero que tengan. Al niño no lo vas a pinchar, no le vas a hacer la biopsia para pincharle, para sacarle la muestra, pues eso me refiero yo. Entonces, el diagnóstico es clínico, es clínico. Y cuando ya tú dices, ah, no, llegó el niño sin un síndrome nefrótico, entonces yo le voy a dar corticoides, tratamiento corticoides. También le suelen decir esteroides. ¿Por qué corticoides, esteroides? Porque ellos casi siempre van a cesar con corticoides, ¿sí? Entonces, al niño, tú solo miras que es un niño síndrome nefrótico, le das corticoides, si se curó, ah, listo, si era cambios mínimos, porque es por mucho más prevalente, entonces, solo se biopsia cuando es que no se, solo con los corticoides a las 4 semanas, cuando es córtico resistente, que hay casos, pero son muy raros. Entonces, por lo general, son excelentes respondedores al tratamiento con corticoide. Cambios mínimos primaria. Cambio secundaria también lo mismo, ¿sí? Pero es más característico en los adultos. La forma secundaria es más característico en adultos. O sea, no, mejor dicho, en niños también, pero también se presenta en adultos, este sí. ¿Sí? Pero pues también sigue siendo en niños, por muchos niños o niñas, cambios mínimos, nefrótico. Ahora bien, eso se da por estos que les van a nombrar acá, fármacos, atopía, alergias varias, que depende de toda la causa, y la fisiopatología, ¿secundario a qué? Secundaria a fármacos, secundaria a atopía, alergias y otras. Entonces, ¿qué pasa? Fármacos cuáles tenemos acá en el cuadro clínico. Nos dice antecedente de qué? De que toma AINES, muy característico, a un niño que les das AINES, puede darle un síndrome nefrótico, enfermedad por cambios mínimos, ¿sí? Interferón alfa, el litio, sales de oro, eh, atopía, neoplasias, todo esto es muy característico, estos fármacos. Entonces ténganlos en cuenta ahí. Neoplasias hematológicas. ¿Qué pasa acá? Hematológicas. Linfoma Hodgkin, que se manifiesta característicamente como linfadenopatías, ¿sí? El linfoma de Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica y la micosis fungoide, o fungoide. Distinto a los neoplasias órganos sólidos, que eran característicos de la membranosa secundaria, ¿cierto? Cambios mínimos secundaria son neoplasias no sólidas, sino hematológicas. El diagnóstico es con un niño, porque ya, como les dije, sigo repitiéndolo ahí, es muy característico con niños. Corticoides en la dieta, corticoides, la dieta también hiposódica, hipoproteica. A esto sí, porque secundaria, pues va a ser más necesaria una secundaria, pero en la primaria más bien que todo es esta corticoides, esteroides, ¿sí? Si quieren, pueden llegar a 2 también, pero por lo general no se les da, pero o sea, corticoides van a responder tan bien que no va a ser necesario el resto, ¿sí? Solo con eso ya está. Ahora bien, nefropatía por IgA. Terminamos síndrome nefrótico. Las 3 de síndrome nefrótico. Ahí, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que vamos a estar así 40 para no cansarnos y que ahí pues sí avanzamos al nefrítico. Tal vez si alcancemos. ¿Ahí alguien tiene alguna pregunta de los dos? No, todo bien, sigue, Franz. Sí, todo bien, sigue tranquilo. Vale, perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que los cambios mínimos, vamos con la IgA. ¿Qué pasa con la IgA? La nefropatía por IgA, esta es característica del síndrome de proteinuria hematuria. Como ya les dije, es un tipo de anormalidad urinaria sintomática. Entonces, se presenta en hombres y mujeres, no tiene predisposición de ningún sexo, 20, 30 años, o cualquier edad en realidad, pero el pico de incidencia es 20, 30 años,
y es la glomerulonefritis más común entre todas. La glomerulonefritis más común es la IgA. Nefropatía por IgA es la más común, ¿sí? Muy famosa, muy común. La infección del tracto respiratorio gastrointestinal. Predisposición genética, causa IgA aberrante con bisagra pobremente glicosilada, mala galactosilación, que se autoagrega, activa el complemento por la vía alterna, que la vía alterna recordemos que, o sea, en este caso no le hagan caso a lo que disminuye el uno, disminuye el otro. Aquí no es característico eso, pero pues es por la vía alterna. Y se deposita en el mesangio, eso sí. Franz, no entendí nada de lo que dice acá. Ah, fácil. Entonces, pues aquí hay una imagen que les va a servir para eso. Uy, esta de acá. Esta imagen de aquí nos dice, hay un patógeno, hay una infección respiratoria que también puede ser gastrointestinal, ¿cierto? Entonces, la IgA, que es una inmunoglobulina típica de las secreciones de las mucosas, ¿sí? Entonces, de las mucosas va a producirse una IgA consecuente a la respuesta a la infección, pero esta IgA que se produce por predisposición genética también, que es multifactorial, entonces va a haber una IgA que está mal hecha, como quien diría, es una mala galactosilación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta IgA tiene una región bisagra entre las dos, si recuerdan bien, la región bisagra entre las dos patas, pues. Esta está alterada, esto es como, para así decirlo, el antígeno que va a reconocer el cuerpo como algo autoinmune, porque no es normal que esté así, entonces va a atacarlo, ¿sí? Va a atacarlo, se activa el complemento, cuando se active el complemento, se va a depositar en el mesangio, ¿sí? En el mesangio. Y como yo ya les dije, pues mesangio siempre hematuria, entonces hematuria. Ahí va a haber hematuria consecuente a todo eso. Consecuente a eso hay hematuria. Se deposita en el mesangio, ahí está la explicación de esto. Es característico la hematuria sobre todo, entonces ahí vemos que no hay periodo de latencia. Ah, listo. Desde la infección hasta el inicio de la glomerulonephritis pasan únicamente de 1.5, de 1 a 5 días, que pegan, 1 a 5 días. Solo 1 a 5 días, entonces, o sea, más bien el cuadro te dice, le dio una infección, sea gastrointestinal o sea respiratoria, y desarrolló glomerulonefritis. Si no fue al instante, fue entre 1 a 5 días. O sea, tomemos hasta el 5 días como que no fuera latencia porque es muy poquito, ¿sí? Entonces, hay tres formas de IgA clínicamente hablando, que son forma silente, hallazgo casual en biopsia por donante renal o autopsia, eso quiere decir que era un paciente asintomático, nunca le dio nada, se murió. Por alguna razón hicieron la autopsia, un trasplante renal, pues esa es la razón. Entonces tuvieron que ver cómo estaban sus glomérulos y tales, y vieron que tenía esa nefropatía por IgA y no puede donar, ¿sí? Entonces, ese es el caso clínico. Ahora bien, la forma asintomática, esta es la que cursa con proteinuria hematuria, es la forma más común, es la forma que ustedes para responder se pueden mentalizar. No tiene edema, no tiene tasa de filtración glomerular baja, es decir, es asintomático, como quien diría, pues claro, y tiene proteinuria subnefrótica, que es característico del síndrome, y ya, eso es lo que tiene. Es un hallazgo casual imprevisto en el examen de orina, proteinuria hematuria, ¿sí? Eso es lo que les digo. Si el paciente va por examen de chequeo, va por examen de rutina y listo. Ahora bien, forma asintomática, ¿qué pasa? Aquí lo puse con un asterisco porque no quiero que se confundan. Esto cursa con síndrome nefrítico. Es la forma que es infrecuente, pero cuando pasa es un síndrome nefrítico con macrohematuria, ¿sí? Pero no, yo creo que queden en mente básicamente lo que les van a preguntar a ustedes es la forma asintomática. Asintomática es la que más les va a salir. Yo nunca he visto un caso que sea de otras de las dos, sino de este. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el diagnóstico de la IgA, vimos que era tan común. Entonces, un paciente que tenga proteinuria hematuria, pues ya tiene IgA porque es tan común y ya se sabe que la glomerulonefritis es más común para eso, ¿sí? Siempre que cumpla con otras características. Entonces, solo hay biopsia, solo si tiene esto. Si tiene más de 1 gramo
o sea, 1000 miligramos, filtrado glomerular bajo, hipertensión arterial, son factores de mal pronóstico, entonces toca biopsiar. Ahí sí se biopsia. Se hace la biopsia, se pincha al paciente y qué pena, pero pues tocó. Entonces, ahí está lo mismo. O si tiene hipertensión arterial, si cursa con esta forma de nefrítico, que es infrecuente, también tiene que biopsarse, ¿sí? Pero en general, el diagnóstico es clínico, si tiene proteinuria hematuria. Ahora bien, el tratamiento, le damos estatinas, porque también les da dislipidemia, dieta hiposódica, hipoproteica, yecas arados solo si la proteinuria es mayor a 500, tú das yeca arados, también es pregunta de examen, yecas arados solo si es mayor a 500, o en el caso les puede aparecer esto, y corticoides, que son los corticoides son inmunosupresores, en todos estos casos son inmunosupresores, solo si la proteinuria es mayor a 1 gramo, ¿sí? Si ven algo de estas dos cosas en cualquier caso clínico, eso es para dar yecas o dar arados según sea el caso. Si no, solo esto de arriba. Y eso es la IgA. Ahora ya pasamos con esta que es la única que cursaba aquí entre todas con hormonas urinarias sintomáticas, ¿sí? Y vamos con nefritis lúpica. Y empezamos viendo el primer punto raro aquí, que es la que hay 6 tipos de nefritis lúpica. O sea, hay seis tipos histológicamente. Yo me refiero a que 6 tipos de patrones histológicos, es decir, en la biopsia, ¿sí? Cuando se biopsie eso, siempre tiene que biopsarse, porque el paciente con lupus tiene que hacer una biopsia porque el 50% de ellos va a tener daño renal. Es muy frecuente que en el lupus haya daño renal, entonces tenemos 6, pero las que siempre se preguntan y son las más características representativas que se tratan, no se pueden escapar y son las más comunes también. Son estas de acá, la 3, la 4 y la 5. De todas las 6. La 3 se llama proliferativa focal, la 4 se llama proliferativa difusa, la 5 se llama membranosa. Ahí me va sonando la cosa, ahí ya me suena. La 5 que se llama membranosa, hay una nefropatía que cursa que es nefropatía membranosa, síndrome nefrótico, que cuando era secundaria, podía ser secundaria lupus clase 5. Ahí está todo. La clase 5 es membranosa, ¿sí? Se cursa con síndrome nefrótico. Paciente con lupus, con síndrome nefrótico, es nefropatía membranosa hasta que se muestre lo contrario, ¿cierto? Entonces, mujer en edad fértil, ya vamos a ver eso, pero la 4, la tipo 4, ¿qué pasa? La tipo 4 es una que cursa con síndrome nefrítico o rápidamente progresivo. Habría glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, cursa con cualquiera de estos, ¿sí? Y la tres, proteinuria hematuria, característicamente. Es una mujer asintomática, pero tiene lupus y tiene proteinuria hematuria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí también lo que vimos en enfermedades urinarias sintomáticas, nefritis lúpica tipo 3. Ahí vemos todas estas. Ahora bien, la nefropatía lúpica es una enfermedad. La fisiopatología más bien viene dada por lo que viene siendo el lupus. No es tanto específicamente la glomerulonefritis, no el lupus. La consecuencia del lupus va a haber el daño renal. Entonces, enfermedad autoinmune, es autoinmune, una producción de anticuerpos ¿contra qué? Contra el ADN del núcleo de las células. O sea, todas las células del cuerpo van a ser atentadas por anticuerpos propios que van a atacar a nuestras propias células, pobrecitas. Entonces, es un depósito de inmunocomplejos de estos que se forman acá, que puede ser subendotelial, subepitelial o puede ser mesangial, ¿sí? Eso se activa en el complemento por la vía clásica. Entonces, aquí teníamos esta imagen de acá. Uy, ya se me perdió esa vaina. Aquí tenemos la membranosa, subepiteliales. También en la otra puede ser, como ya dijimos, cursa con varios síndromes. Puede ser también subendoteliales de otras formas, ¿sí? En esta de acá. Y lo característico del lupus. ¿Cómo ustedes reconocen a simple vista que es lupus? De pronto han visto a alguien, conocen a alguien, no sé, pero es una mujer joven, una mujer en edad fértil. Esa es la paciente con lupus.
¿Por qué la paciente con lupus? Porque el lupus en hombres la relación es 10-1. Por cada 10 mujeres que tienen lupus, solo un hombre tiene lupus. Es muy raro ver a un hombre con lupus. Rarísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mujer en edad fértil, que edad fértil por lo general se considera entre 15 y 45 años, lupus, lo primero que debemos sospechar. Y de estas tres, la más grave y la más común, lastimosamente, ¿cuál es? La proliferativa difusa, ¿sí? La que cursa con síndrome nefrítico o rápidamente progresivo, que dijimos que era también el síndrome más grave. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la nefropatía lúpica, el cuadro de lupus. ¿Cómo es el cuadro clínico de una paciente con lupus? Es una mujer joven, como ya lo dije de nuevo, erupción malar. Es tan característico la erupción malar que esto no lo van a poner en el caso clínico porque sería muy obvio, como quien diría. Entonces, pues no. Úlceras orales, yo he visto que lo ponen mucho. Caída del cabello, también sale mucho. Dolor articular, otra característica que se menciona mucho. Tiene proteinuria, el 100%, todas las pacientes con lupus que tienen afectación renal tienen proteinuria, microhematuria del 80% y únicamente macrohematuria, es decir, que hematuria franca, ¿sí? Hematuria macroscópica que se va a ver en la orina a simple vista, el 1 a 2% es infrecuente, lo más frecuente es que sea microhematuria. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué pasa? Complementos C3 y C4 bajos. Complementos C3 y 4 bajos es por lo que se activa la vía clásica, ¿sí? Si se activa la vía clásica, el C3 y el C4 están bajos. Recordemos eso. Y los anticuerpos, como es autoinmune, entonces pues nosotros podemos ver anticuerpos en sangre, ¿cómo es que están? Ana, anticuerpos antinucleares, ¿sí? Anticuerpos antinucleares. Son los ANA. Si están positivos, es posible que la paciente tenga lupus. No son específicos ninguno de estos pero en lupus están presentes. Anti-ADN. Anti-ADN, ¿qué pasa? También, anti el ADN nuclear, positivo, lupus. Anti-SMIT, pongámosle eso, este es renal, ese sí es específico para el riñón, ¿sí? Los demás son para lupus, pero no necesariamente para que el paciente tenga afectación renal, pero si es afectación renal, anti-SMIT es el característico en el 30% va a estar presente. Ahora bien, es una autoinmune, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una inmunosupresión. Siempre que sea autoinmune, inmunosupresión, como ya lo dije, pero aquí el tratamiento se divide en dos fases, ¿sí? La fase de inducción, que dura 6 meses, la fase de mantenimiento, que esta dura 2 años, y así va siempre en los pacientes con lupus. Ahora, ¿qué pasa? La fase de inducción, más agresivo, entonces corticoides a dosis altas, ¿sí? Primera inmunosupresión con corticoides. Otros inmunosupresores que les va a sonar mucho después de esto, cuando le dan también el micofenolato, ciclofosfamida, rituximab, la hidroxicloroquina también no, pues no prácticamente es un inmunosupresor, pero se utiliza en esto. Fase de inducción. Fase de mantenimiento. Aquí creo que moví esta vaina. La fase de mantenimiento dura 2 años. Se usan corticoides a dosis bajas, azatioprina, icofenolato, ciclofosfamida. Y el no inmunosupresor viene siendo yecas, arados, estatinas, dieta hiposódica, hipoproteica o furosemida si tiene edema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay fase de inducción, fase de mantenimiento. Les recomiendo apenas en los fármacos que aparecen aquí y los que aparecen en la otra, porque también son preguntas de exámenes. Y van los dos, tanto inmunosupresor como no inmunosupresor en tratamiento de lupus. Las vasculitis también es prácticamente igual, ya vamos a ver. Entonces, inmunosupresor, lo mismo que hemos viendo acá. Para la proteinuria, YCARA2. Estatinas para la dislipidemia, dieta hiposódico proteica y furosemida, si la paciente está muy hinchada, tiene mucho edema. Y ahí lo que faltaría sería la posinfecciosa y la vasculitis. Esas dos no alcanzamos a ver, pero ya yo creo que va para la próxima. Y nada, ahí voy a detener la grabación. La siguiente vamos a ver es casos clínicos con esa tabla para los que no pudieron venir. Entonces,
Con eso ya se resuelve y es el resumen de muchas cosas.